Vamos a tener la palabra del Señor en esta noche y les voy a invitar a que busquen el libro de los Jueces, el capítulo 6, y vamos a leer el verso número 12 y el verso número 13, que son los que queremos hablar en esta noche. Dice la palabra de Dios de esta manera, y tome nota bien claro de lo que vamos a leer. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El verso 13 continúa y dice: y Gedeón, a quien se le estaba hablando, le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Gloria al Señor. Eso fue una queja, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Por medio de ella, Señor, guíanos y enséñanos, y que todos nosotros humildemente podamos tomar lo que tú nos quieres hablar en esta noche a cada uno de nosotros, y que podamos analizarlo y lo podamos ver como tu palabra verdadera, tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Bendice, Señor, tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Usted, no sé si usted conoce la historia, pero en ese momento histórico, hermanos, los que son mencionados aquí, que era el enemigo del pueblo de Dios, los medianitas, están los amalecitas y están los medianitas. Este era un grupo, hermanos, de maleantes que habían prácticamente dominado el sector y habían controlado prácticamente todo el pueblo de Dios en aquel momento. Y estaban conquistando diferentes pueblos. Lo más interesante de este evento es que este Gedeón es un muchacho de una familia, ¿verdad?, de Israel. Y él estaba trabajando siempre en el trigo, estaba trabajando en las espigas y estaba precisamente tirando trigo. Ellos lo tiraban hacia arriba. Pero ¿qué pasaba? Cuando los medianitas veían que el pueblo de Dios tenía trigo, le caían allí y le quitaban todo el trigo, hermano. Ellos comenzaban a limpiar el trigo, a aventarlo para limpiarlo, y cuando ellos veían que estaban haciendo eso, aparecían los amalecitas o los medianitas y le robaban todo, hermanos. Ellos se quedaban sin nada y tenían que volver a sembrar y esperar cosecha, o lo que sobraba, que quizás había caído, eso es lo que ellos recogían, y con eso ellos comían, hermanos. Pues entonces, en ese momento dado, hermanos, Gedeón decide en su momento buscar la manera de que no les sigan robando. Y entonces, ¿qué hicieron? Se escondían, hermanos. Buscaban un área como una especie de zanja grande, enorme, y ahí se metían y ahí aventaban el trigo para que los medianitas no lo vieran y no le robaban. Estaban escondidos, y Gedeón estaba en esa tarea, escondido ahí, para que no le quitaran el trigo, hermanos, porque ellos no se defendían. Sencillamente venían y le robaban porque eran los que dominaban. Por eso es que Gedeón se queja, ¿verdad? Por eso es que cuando contesta Gedeón, lo que le dice es una queja. Porque él sabía que Dios era todopoderoso. Pero lo más interesante de este evento es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Cuando se le aparece el ángel en el verso 12, tome nota de algo que ocurre aquí. Está escondido cobardemente, tirando el trigo, con miedo de que llegaran los medianitas, y el ángel viene y se le apareció un ángel allí, y bajó el ángel, hermanos, y aparece el ángel, y se le aparece allí el ángel, y el ángel comienza a hablar, y le dice: Jehová está contigo. Primero. Lo segundo que le dice: varón esforzado. Y lo tercero: y valiente. Bueno, yo no sé si usted pensará como
como Gedeón, pero en ese momento Gedeón, cuando oyó esas palabras, dijo, lo menos que soy, lo menos que está pasando aquí es que Jehová está con nosotros o está conmigo. Lo menos que está pasando aquí es que yo soy un valeroso, esforzado, un varón esforzado. Y lo menos que está pasando es que yo soy valiente. Eso es lo que está diciendo Gedeón en su mente. Pero el ángel de Jehová no estaba diciendo una locura, ni estaba mintiendo, ni estaba diciendo algo falso. ¿Sabes, hermanos? Gedeón fue un valiente. Después, posteriormente, usted sabe que hubo guerra. Es verdad que siempre mandaba a buscar señal y señal, porque ese fue el hombre que más pidió señales. Pero hay algo bien importante en este evento que nosotros tenemos que tomar nota. Cómo lo veía Dios y cómo se veía él. ¿Cómo lo ve Dios y cómo se veía él? Él se veía, hermanos, cuando dice que él es de una familia pobre. Dice en verso 15, usted dice, entonces le respondió, oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Sabe qué le estaba diciendo Gedeón? Señor, yo no soy nada para hacer el trabajo que tú me estás pidiendo que yo haga. Así se veía Gedeón. Y esa forma de verse de Gedeón no veía cómo Dios lo ve a él. Y sabes una cosa, hermanos, este es el punto importante de este verso. Cómo Dios nos ve a nosotros. Y cómo tú te ves. ¿Te ves una persona poca que no puede? ¿Te ves una persona pobre que no puede hacer nada de lo que Dios te está llamando a hacer? ¿O Dios te está llamando a hacer más? Y tú te estás viendo menos cuando Dios te ve diferente. Este es el punto de Gedeón. La manera en que se veía lo limitaba. Y cuando Dios le da el mandato, que está en el próximo verso, y mirándolo le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Él no está viendo que Dios le está diciendo, yo te veo a ti fuerte, te veo valeroso, te veo capaz, te veo valiente. Y yo estoy contigo. Dios le está diciendo cómo lo ve él. Le está diciendo cómo es el asunto verdadero. Y yo te voy a decir, ese es el problema de todos nosotros. Nos vemos poco y nosotros no somos poco. Somos grandes delante del Señor. Dios, hermanos, nos ve diferente a como tú mismo te ves. Yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer más allá de... No, hermanos, tú haces hasta donde Dios te lleve a hacer, porque Dios es el que lo hace por medio de ti. No puedes verte a ti mismo como poco, si Dios te está viendo como grande, como que alguien que lo puede hacer. Hermanos, una de las cosas que pasa en mi llamado pastoral, que me pasó a mí, es que yo pensaba que yo no podía. Ya así lo piensa. ¿Cómo yo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a dirigir una iglesia? ¿Cómo yo voy a dirigir una congregación? En aquel momento estábamos reuniéndonos en una marquesina y enviaban un pastor de otro lugar. Y el pastor, hermanos, a veces iba, a veces no iba, a veces nos quedábamos así mismo un grupo cantando y alguien leía algo de la palabra y nos íbamos porque no había un predicador, no había palabra de Dios. Y entonces ellos estaban orando a Dios y en un momento dado me dicen, ¿por qué tú no nos dices algo, Ángel? ¿Por qué tú no nos predicas algo? Y yo dije que yo no sé. Y yo me negué, hermanos. Pero Dios me redargulló y dije, voy a llevar algo. Y me acuerdo que fue mi primer mensaje. ¿Cómo nos ve Dios? Imagínense, hermanos, cuando Dios nos llama, cuando Dios está tratando con cada uno de nosotros para formarnos a nosotros y usarnos a nosotros de manera poderosa. ¿Con quién? Con nuestras familias, en los trabajos, en donde quiera que Dios nos lleve, en la iglesia. Nosotros no podemos decir, hermanos, que somos pocos. Nosotros somos en las manos del Señor fuertes. En las manos del Señor somos valientes. En las manos del Señor vemos que Dios está con nosotros, hermanos. Nosotros podemos en el nombre del Señor. Siempre hay gente que dice, no se puede. La gente te va a decir no se puede, pero Dios te dice, se puede. En Puerto Rico ganó un gobernador con ese lema.
El otro decía, no, no se puede. Y él decía, se puede. Y sabes que en el Señor, aquel era un gobernador y estaba un pensamiento psicológico quizás para ganar las elecciones. Pero en la Biblia nos habla de un Dios que nos dice, se puede. En el nombre del Señor, se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, en el Señor podemos alcanzar proezas. En el Señor podemos criar nuestros hijos. En el Señor podemos estabilizar una familia. En el Señor podemos alcanzar lo que Dios nos lleve a alcanzar. Porque Él va con nosotros. Pero hermanos, somos nosotros los que nos limitamos y somos nosotros los que nos creemos menos. Pero Dios está diciéndole a Gedeón, como nos dice a nosotros, Él dice, varón, dice, cuando le habla, el Señor Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Tú lo puedes hacer en el nombre del Señor. Ustedes pueden cantar, pueden afinar, pueden seguir adorando al Señor. Ustedes lo pueden hacer, lo podemos hacer. Decía Walter que cuando llegó al púlpito no sabía cómo predicar, pero y yo le decía, yo quisiera hasta predicar, y un día Dios te va a poner a predicar, ¿por qué? ¿Por qué no? Si Dios está con nosotros, Dios lo puede hacer. ¿No cree usted, hermano, que Dios lo puede hacer? Dios puede usarte porque Dios te necesita a ti, creyendo lo que Él dice de ti, no lo que tú dices de ti. O que la gente dice de ti. Es lo que Dios dice de ti, lo más importante. Tú puedes alcanzar grandes linderos, como decimos en el término bíblico, grandes lugares. Dios te puede llevar donde Dios te lleve, tú tienes que ir y lo puedes lograr porque en el nombre del Señor se puede hacer muchas cosas para la gloria de Dios. Nunca te sientes menos. Nunca te puedes sentir menos. Miren, en la Biblia hay un montón de ejemplos, hermanos, que tenemos que Dios usó. Usted vio a Sara. Sara era una anciana estéril, hermanos. Y sabe que cuando Dios le habla a Abraham, ¿no se acuerda de eso? Sara va a tener un hijo. ¿Qué hizo Sara? ¿Se acuerda? Se rió. Se rió. ¿Y qué le dijo el ángel? Sara, ¿te has reído? Y ella, no, yo no me reí, seguro. ¿Por qué se rió Sara? ¿Sabe qué dijo Sara? Una vieja escacañada. Yo no sé cómo decirle, creo que es así, escacañada. Decrépita. Decrépita, escacañada, va a tener un hijo. Con un montón de años. Y este viejo acabado, que era Abraham. ¿Por qué? Porque ellos no veían lo que Dios ve. Y Dios dijo, y le dijo, ciertamente, le dijo el ángel de Jehová, ciertamente un hijo tendrás. Y para esta fecha tendrás un hijo. Y Sara, hermanos, no lo creía porque ella no veía lo que Dios ve. ¿Sabes que nosotros somos así? No vemos lo que Dios ve y creemos lo que nosotros vemos. ¿Sabes, hermanos? Lo que nosotros vemos es limitado, pero lo que Dios ve es mucho más allá. Tú ahora ves los niños. ¿Sabes que yo podría ver a Elaya y le digo, Elaya, va a ser un tremendo hombre de Dios. Elaya, va a llegar a ser hasta abogado. Elaya, y hermano, sí, estoy diciendo porque yo lo voy a ayudar a hacer eso. Porque yo sé que Dios nos puede dar la fuerza y la sabiduría para llevar a Elaya más allá. Hermanos, Dios ve las cosas muy diferente a como nosotros las vemos. Si nosotros tomamos fuerzas aquí, somos, hermanos, gente fuerte. El tema del ángel es fuerte. Dice, varón esforzado. Es una persona esforzada, una persona que echa hacia adelante. No una persona que se minimiza. No una persona que dice, es que realmente no puedo. Si no dices no puedo, no podrás. Pero si dice, en el nombre del Señor, yo lo haré. En el nombre del Señor lo lograré. En el nombre del Señor alcanzaré. Fíjese, hermano, la importancia de las palabras en esto de la Biblia cuando nos habla de estos eventos. ¿Sabes que Moisés era igual? ¿Qué pasó con Moisés cuando va allá y ve la zarza ardiente y Dios le habla y vas a ir a rescatar mi pueblo de Egipto y tú vas a sacar ese pueblo fuertemente de Egipto y todo eso? Y entonces mientras Dios le estaba hablando, él estaba pensando, ¿pero qué? ¿Yo? ¿Sabe qué dijo él? Si yo soy gago, soy tartamudo, ¿cómo voy a hablarle a ese rey, a Faraón, a que yo lo conozca? Yo no sé, que estuve allí, pero yo voy a empezar a gaguear. ¿Sabe que Dios tuvo que ponerle a Aarón para que hablara? Porque él ya estaba diciendo que no podía.
pero Dios lo usó. Y Dios vio a Moisés más allá. Dice la Biblia, hermanos, que él decía que era tartamudo, pero Dios no lo veía como un tartamudo. ¿Sabes cómo lo veía Dios a Moisés? Como un libertador de su pueblo. Porque Dios lo veía así. ¿Sabes, hermano? Yo creo que en la mente de nosotros tiene que estar claro que el poder está en Dios, no en nosotros. Que cuando Dios nos llama a hacer algo para la iglesia, nos llama a dar un estudio, ¿no? Debemos orar y pedirle a Dios que nos dé la fuerza y la sabiduría para hacerlo. Cuando Dios nos llama a hablarle a una persona, hermano, que nos dé la fuerza y la capacidad y hermanos, y la sabiduría para hablar a esa persona, te aseguro que Dios te va a dar la fuerza, la sabiduría, porque va a ser como el pasaje que leyó el hermano. Valiente, sé valiente y esfuérzate. Eso es lo que está diciéndole aquí también a Gedeón. Así que nosotros encontramos esos hombres que Dios usó poderosamente. El hermano Pedro en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿qué decía Pedro? Que era pescador. ¿Y cómo lo vio Dios, hermano? Como un hombre que Dios podía usar para levantar la iglesia en sus principios. Y Dios lo usó. Hermanos, Dios no nos ve como nosotros nos vemos. Dios nos ve como somos nosotros delante de Él y lo que somos para Él. ¿Cómo te está viendo Dios a ti? ¿Cómo te puedes analizar tú mismo como Dios te está viendo? El llamado que Dios te está haciendo. Aquí hay algunos Dios que Dios está llamando. ¿A cuántos de nosotros nos está llamando Dios para hacer la obra de Dios? ¿Y cómo nos vemos nosotros? ¿Incapaces? ¿Que no podemos? ¿Cómo tenemos que vernos? Como Dios nos ve. ¿Sabes cómo Dios te ve? Capaz. Que lo puedes lograr. Que lo puedes alcanzar. Que con el Señor, hermanos, podemos alcanzar lo que Dios, donde Dios nos lleve. Hermanos, yo les voy a decir una cosa. Uno de los eventos más importantes en la historia de la iglesia, en todos los eventos que se dan, se han dado con gente, hermanos, que le han creído a Dios, que Dios los ha llamado y Dios los ha usado poderosamente. En Inglaterra había un joven que era abogado, hermanos, un tremendo hombre de Dios. Y este hombre, hermanos, conoció al Señor en una iglesia pequeñita. Él, hermanos, entendía que él no era muy capaz, pero Dios lo usó de una manera poderosa. Estoy hablando de Charles Spurgeon, uno de los predicadores más grandes que hubo en Inglaterra. Usted ve, hermanos, así tenemos historias de hombres que sencillamente se ponían en las manos de Dios y decían, Dios, úsame como tú quieras usarme. Hermanos, no se limite usted en lo que Dios quiera hacer con usted. Estamos hablando de cosas espirituales. No se limita, es que yo no puedo, es que yo estoy como que no tengo fuerza para seguir. Hermanos, la fuerza te la va a dar Dios. Tú puedes ir para adelante. ¿Por qué no Dios te puede usar? ¿Por qué Dios no te puede capacitar? Tú lo que tienes que decir al Señor, he aquí, yo estoy en tus manos. Guíame, Señor, en lo que tú quieres que yo haga, porque lo haré en tu nombre y por medio de ti, no con mi fuerza, sino con la fuerza que tú me des. Aprende, hermanos, de la Biblia, de cómo nos ve Dios. ¿Sabes que Gedeón, en su limitación y toda esa mentalidad que tenía y comenzó a quejarse delante de Dios? Jehová, en el verso número 16, le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los medianitas como un solo hombre. Dios veía y Dios veía más allá de lo que estaba limitándose Gedeón. Y hermanos, Gedeón fue un guerrero tremendo. Sí, hizo muchas señales, pero fue un guerrero tremendo en la historia de la iglesia y de la congregación de Dios. Dios te puede usar. Dios te ve diferente a lo que tú te ves. Tú te ves diferente. Para ti, tú no puedes. Para ti, tú estás limitado. Pero para Dios, Dios te va a usar. Y va a hacer que tú tengas la victoria. Va a hacer que otros sean derrotados por medio de tus capacidades en términos bíblicos y espirituales. Tú vas a tener la capacidad que tú piensas que necesitas, un montón de estudios. Lo que tú necesitas es a Dios. Los estudios son herramientas. Tú lo que necesitas es a Dios. Y Dios te ve como varón esforzado, como te ve como varón esforzado. Él está contigo y solamente también, hermanos, te dice, y te ve valiente. Hermanos,
Gedeón escondido y Dios vio a un valiente, esforzado allí, hermanos, que estaba escondido. Si Dios es así, hermanos, ¿cómo te estará viendo Dios a ti? Ahora mismo, yo no sé qué tú tienes en tu mente, tu futuro, con tu vida, qué estás organizando en tu mente, pero yo te voy a decir desde ahora, mira lo que Dios quiere hacer contigo, ponte en las manos de Dios y dile, Señor, yo estoy en tus manos, tú guíame, yo voy para adelante, voy a ser esforzado y voy a ser valiente, porque así es que tú me ves. No como tú te ves, es la realidad, es como te ve Dios. Amén.